Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radar Político. Quiero iniciar el tema del día de hoy con una frase del gran Cicerón en la República Romana. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Una frase que se apega muy bien a nuestros tiempos. Y con una introducción que haré, que quiero que pongan mucha atención, porque vamos a llevar este paralelismo del pasado hacia el presente, y con esta contundente frase de Cicerón, que lo que realmente nos está recordando es la importancia de la autonomía ciudadana, de no depender de un líder absoluto. Justamente hablaremos de la transición que vive Estados Unidos, un momento que va más allá de lo meramente económico y que está generando cambios de poder a nivel global. Si echamos un vistazo a la historia de Roma, vemos que en épocas de la República surgieron triunviratos, es decir, alianzas de tres figuras poderosas que en su momento parecían la solución a todas las crisis que vivía la República Romana. Sin embargo, estas alianzas solían ser efímeras, llenas de tensiones, desencadenaban transformaciones profundas, sí, o incluso el colapso de la propia República. Hoy, el día de hoy, salvando las distancias, nos encontramos con un posible triunvirato, muy contemporáneo. El poder que engendra y que representa la figura de Donald Trump, la figura de Putin en Rusia y de Xi de la India. Trump, Putin y Xi, cada uno busca afianzar su poder. Esa es la realidad y eso nos lleva a preguntarnos, ¿estaremos ante una nueva etapa que redefine el orden global? Es interesante todo esto porque durante esta hora vamos a exponer y vamos a colocar reflexiones y datos para que todo esté bajo el contexto de nuestra conversación en el análisis de la economía política que estamos viviendo sobre la transición política, 1, 2, la transición económica, y 3, la transición y transformación del nuevo siglo a nivel mundial. Una transición política, económica y de geopolítica que se vive en estos momentos con el arreglo de, potencialmente, con Ucrania, el caso del liderazgo de los Estados Unidos en cuanto a su liderazgo americano, esta reindustrialización que impulsa a Trump y la posibilidad de una crisis constitucional. ¡Wow! A lo largo del programa vamos a compartir algunas preguntas para que ustedes, nuestra audiencia, participen y nos dejen sus comentarios en @RamosEconomía. El tema está buenísimo. La transición económica, política, social de los Estados Unidos y el impacto que tiene el mundo sobre las decisiones que se están tomando en este momento. ¿Dónde? Aquí, precisamente, en nuestra economía. Vayamos a una pausa. Regreso con mis aliados en esta jornada de 1 hora en Radar Político. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación.
Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Y para entrar en el tema y la discusión, el debate con Guillermo Descalzi desde Miami, Florida. Muy buenos días, mi queridísimo Guillermo. Muy buenos días, Manuel. Aquí estamos listos para servirte y servirle a todo el público. La transición de Estados Unidos, ¿hacia dónde se dirige desde tu perspectiva general? Porque sé que vamos a tocar varios puntos el día de hoy, Guillermo. ¿Hacia dónde se está dirigiendo y quiénes son los que manejan, ahora sí que las piolas, las cuerdas detrás de estas cortinas del poder? Aunque ya estamos viendo un triunvirato y que pues los tres ya no son de ayer, sino son tres economías, tres poderes desde hace muchos años y en particular, diría yo, después de la Segunda Guerra Mundial. Te escuchamos. Muy bien, estamos con Xi de la China, estamos con, por supuesto, acá en los Estados Unidos, con Trump y tenemos a Putin de Rusia. Este es el nuevo triunvirato que ya está, yo te voy a decir, ya está formado. Y ya está formado por una cosa que ha hecho acelerar todo, Ucrania. En Ucrania, Estados Unidos ha perdido la guerra. No realmente Estados Unidos directo, pero a través de la OTAN. Y es una guerra perdida. De eso no cabe duda. De lo contrario, otra más. De lo contrario, no habría, sí, otra guerra más perdida contemporánea. Las razones son muchas. Algunas se le pueden atribuir al presidente Biden, que tardaba siempre en soltar las cosas y cuando las soltaba ponía condiciones de no usarlas dentro del territorio ruso. Con la intención quizás de evitar un encontronazo directo entre Estados Unidos y Rusia, pero en todo caso eso se formó. Perdimos la guerra y a Estados Unidos le conviene un alto. Nuestro déficit es de más de 700.000 millones de millones. ¡Wow! Nuestra deuda. 700.000 millones de millones. Eso no se paga en un año, ni en 10 años, ni en 20 años. Hay una manera de pagarlo, devaluando el dólar, haciendo que el valor del dólar se reduzca, entonces el valor de la deuda también se reduce de manera real. Inflación prácticamente. Devaluar es inflación. Esto está ocurriendo. Mira, te voy a leer algo, un titular del Wall Street Journal. Las últimas proyecciones apuntan a que se debilitará la inversión y la confianza. Wow. Wall Street Journal, el amigo de Trump. ¿Y cómo responde Trump? Trump responde aceptándolo. Estamos en un periodo de transición. Sí, nadie puede negar lo que está ocurriendo. Tendrías que ser ciego y hasta los ciegos se dan cuenta porque sus sextos sentidos salen a relucir por ahí. Mira, la transición no es meramente económica. Es también política. En los Estados Unidos se está volcando todo el poder hacia el lado presidencial y hay ejemplos de esto muy claros, de esta guerra política, esta contienda política entre Trump y el Congreso y entre Trump y el sistema judicial.
un ejemplo concreto es la desobediencia de las órdenes de las Cortes. Hay órdenes de las Cortes que ha desobedecido flagrantemente, como por ejemplo un alto a los vuelos de indocumentados hacia el extranjero, porque esto puede estar en contra de la Constitución, que ofrece lo que le llaman due process, un proceso debido para que se escuche el lado contrario. Se ha enviado, no sé exactamente el número, aproximadamente 200, un poco más, un poco menos, de supuestos miembros del Tren de Aragua, la pandilla venezolana, y se les ha enviado a una cárcel, pero súper rígida, que se equivale a un campo de concentración en El Salvador. Se le ha pagado 6 millones al presidente de El Salvador para que los encarcele. ¿Por qué? ¿Porque no los podemos encarcelar acá? Si para encarcelarlos tendríamos que darles el proceso debido. Entonces nos evitamos esto mandándolos allá, y allá los Cuesta encarcelan menos, sin ¿no? juicio, y además aparte cuesta menos. Claro. Sí, el juez está, te voy a decir, lo tiene hasta acá. La desobediencia a sus órdenes, dio una orden, La no se cumplió. desobediencia. Dio otra orden, no se desobedió, la desobedeció. Dio una tercera orden, también la desobedeció. La cosa está llegando a tal punto que esto es un enfrentamiento concreto entre el poder judicial y el Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo está intentando salirse de la sombra de la ley, tener su propia ley. Y esto está ocurriendo ahora, en estos instantes. Mira que se ha llegado al extremo de detener turistas extranjeros. Han detenido por lo menos 3 alemanes. Una alemana estuvo encarcelada durante 3 o 2 semanas sin poderse comunicar con nadie. Alemania ha advertido a sus ciudadanos que no viajen a los Estados Unidos, y ahora Inglaterra se suma a esto, habiendo advertido a los ciudadanos ingleses que no viajen a los Estados Unidos. ¿Desde cuándo ocurre esto? Nosotros éramos los que advertíamos a la gente que no viajan a Siria, que no viajan acá, que no viajan a Corea del Norte. Ahora es que no viajen a Estados Unidos. Wow. Ahora, Guillermo, sí, regresando en esta transición americana o esa transición en Estados Unidos, que ya dije tiene que ver con economía, política, aspectos sociales, todos los elementos que tenemos o variables que están ahora sí que siendo parte de este caldo de cultivo de tantas situaciones, incertidumbres, etcétera, etcétera, y que la palabra que se me viene a la mente es que para mí puede provocar conmociones civiles, y ya estamos viendo algunos pequeños brotes de todo esto. Pero regresemos un poco al arreglo en Ucrania, me interesa mucho, porque lo primero de lo que se habla es de la paz en Ucrania. Lo mencionó entre comillas, que en realidad parece ser un arreglo tras la que los muchos consideran la derrota, como tú lo mencionaste, de la OTAN, y por ende una guerra perdida para los Estados Unidos y otra más en esa región. Ahora, según los reportes, y tú me dirás si estoy en lo correcto, Guillermo, Rusia ha ganado terreno, y una prolongación de la guerra pues podría llevarle a tomar más territorio ucraniano. ¿Cuál es la postura realmente de Trump? ¿Está claro en lo que se está haciendo? Sí, la incertidumbre de Europa Occidental, termino con esto, es una cuestión que se están preparando para, inclusive leía yo anoche y veía en noticieros en Europa, se están preparando para financiar ellos mismos ahora una situación que anteriormente le costaba vía proxy a los Estados Unidos a través de la OTAN. Adelante. Hay una cosa increíble. Europa se está preparando incluso para sacar a Estados Unidos de la OTAN. ¡Wow! Correcto. Estados Unidos fue el fundador de la OTAN, la fuerza detrás de la OTAN, la gran energía de defensa en Europa fue Estados Unidos, y ahora en Europa están diciendo, ¿para qué queremos Estados Unidos? Si no lo sacan de la OTAN,
que es lo que están diciendo ahora, van a formar su propia Unión Europea de Defensa. Y entonces la OTAN no va a tener nada que ver en esto. Si continuaba la guerra, Putin hubiese tomado toda Ucrania, absolutamente toda Ucrania. Esta manera de interrumpirla es sencillamente temporal también. Putin no acepta ninguna fuerza de paz dentro de Ucrania en el ínterim después de la paz, después de que se firme una paz. No puede haber ahí una fuerza militar de ningún lado, lo cual quiere decir que Putin en realidad lo que está esperando es que se vuelva a enriquecer Rusia, porque Rusia también ha sufrido mucho, para entonces avanzar y tomar el resto de Ucrania. El rublo se ha devaluado 40% hasta fines del año pasado y luego se devaluó 20% más. Vale menos de la mitad de lo que valía el rublo. Sus bajas son incontables. Dicen que 400.000 heridos, 150.000 muertos. El malestar social empieza a ebullir allí en Rusia. A él le conviene un alto ahora. A Trump también le conviene un alto ahora porque no podemos nosotros aquí en los Estados Unidos continuar financiando una guerra con dinero que no tenemos. Estamos parados sobre un hueco económico. Ya te dije, la deuda de los Estados Unidos equivale a 700.000 millones de dólares. Y entre esto... ¿Te refieres tú al déficit, más bien a la inversión que se ha hecho, no? Porque la deuda nacional en sí son 36 trillones de dólares estadounidenses, ¿no? Te escuché decirlo, pero me quedé pensando si estábamos bien en la información que estamos dando, ¿no? 36.000 millones de millones. Yo leí la otra cifra, la que te menciono, pero tú tienes más, ¿qué te voy a decir? En economía, tú sabes más. Ahora, el punto es este, vamos analizando la postura de Donald Trump. ¿Tú crees que realmente esta postura es clara? Para mí está abogando por acuerdos que al final pudiesen convenirle a Washington pues estar con Moscú de la manera como yo lo estoy analizando, ¿no? Y tener un frente de apoyo, porque acuérdate que la China y Moscú, hablando de este triunvirato, pues ellos ya están en alianza. Nosotros con todas estas restricciones que se han dado y que a través de las administraciones y en particular de Biden, ¿verdad? Porque le tocó esta guerra en el año 2022 al expresidente Biden. Estas restricciones financieras y económicas para Washington, pues obviamente los trajo en jaque y se tuvieron que apoyar por el lado de la China. ¿Crees tú que la visión de Trump sea clara en ese sentido de tener una alianza con Moscú para efecto de tener ahora sí que un frente más fuerte contra la China? Sí. Un balance contra la China. Su alianza con Moscú es indudable, la quiere y ya la tiene en cierta manera. Putin y Trump están en la misma onda. La cosa es que haciendo esto van a balancear un poco a la China. Se supone, pero en realidad, mira, de las tres potencias, la menos fuerte ahora es Estados Unidos. Las tres potencias son líderes en algo. La China es líder en comercio y en producción a nivel mundial. Rusia es líder en fuerza militar. Ya no son los Estados Unidos, ahora es Rusia. Rusia tiene proyectiles que van a 14 veces la velocidad del sonido, imposibles de parar con cabezas nucleares, y tiene más de 5.000 bombas nucleares. Ahora el país más armado es Rusia, y con las armas más adelantadas, proyectiles a 14 veces la velocidad del sonido. Increíble. Estados Unidos está muy lejos de eso. Y bueno, ¿y Estados Unidos líder en qué? Líder en consumo. Somos el líder del consumo mundial. Estamos en una situación bastante débil y por eso la alianza con Moscú nos conviene desde un punto de vista geopolítico.
El hecho de que con la alianza con Moscú también estemos cambiando nosotros la moral de nuestra política, esa es otra cosa y ese es un asunto para discutirlo en otra oportunidad. Wow. Hay aspectos morales a la política exterior que se están obviando aquí, a los que no se le está haciendo caso. Pero en todo caso, sí, estamos en una transición y estamos en una transición a ese triunvirato. Estados Unidos ya claramente se ha distanciado de Europa, Europa lo ha entendido, Europa se está distanciando de Estados Unidos, advertencias a los viajeros a que no vengan acá en Alemania y en Inglaterra. Están hablando de sacar a Estados Unidos de la OTAN, Estados Unidos es el fundador de la OTAN, van a sacar al papi de la casa. Imagínate. Bueno, Guillermo, vamos a ir a una pausa en KTNQ 1020 AM. En nuestras redes sociales la pregunta que tengo es, ¿estamos siendo testigos de un reacomodo global donde al final cada potencia busca únicamente sus propios intereses sin importar el costo para terceros países como Ucrania? ¿Qué opinan ustedes a través de @RamosEconomía? Vayamos a esta pequeñísima pausa, regresamos con más aquí en el análisis y el debate con Guillermo Descalzi, su servidor Manuel Ramos y tantos comentarios en redes sociales. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. ¿Acaso estamos en ese ocaso del liderazgo americano? Según muchos analistas, el liderazgo de Estados Unidos está en declive desde hace varios años. China aparece como la gran potencia productora y comercial, mientras que Rusia mantiene su supremacía nuclear en ciertas áreas, como lo ha explicado el maestro Descalzi. El costo de mantener la influencia militar norteamericana con un presupuesto anual que supera los $800 mil millones y se ha vuelto insostenible sin disparar aún más el déficit. Es decir, al final, pues esto nos lleva a tener mayor endeudamiento. La deuda es el pecado. La deuda es la que obviamente tenemos que servir. Y 70% de la deuda nacional se la debemos a la Reserva Federal, que no es de Estados Unidos, sino de unas cuantas familias. Y en paralelo, la tecnología avanza. Me llamó la atención esas armas hipersónicas que tiene la Rusia. Esta posibilidad de militarizar la órbita terrestre, caray. Una competencia feroz. Una palabra que utiliza mucho Guillermo Descalzi, ¿no? Y en la cual pues debemos de estar conscientes de que todo lo que actualmente estamos viviendo trae consecuencias para la estabilidad y la seguridad del mundo. Mi queridísimo Guillermo Descalzi, regresamos contigo en este análisis. Son 800 mil millones. Dije, tengo que encontrar justamente el número, pero es justamente en esa parte del rubro del presupuesto del país. Y te hago la pregunta,
¿Estamos en el ocaso del liderazgo estadounidense porque otra guerra más fallida? ¿Pérdidas? ¿Qué está pasando, Guillermo? Estamos en el ocaso del liderazgo americano, de eso no cabe duda. Nuestra influencia en el mundo ha mermado tremendamente desde hace 20 años para acá. Antes teníamos presencia en todos los países empobrecidos del tercer mundo con una cosa que se llamaba el AID, Agency for International Development, la Agencia para el Desarrollo Internacional. Ahora hemos quitado esa presencia y están muriendo. Hay niños y adultos que están muriendo porque la Agencia de Desarrollo Internacional no está allí para dar las medicinas que se había comprometido a dar. Por eso te digo, también hay dimensiones morales a lo que está pasando. Claro. Ahora, Guillermo, hay algo aquí que se me viene en mente. Disculpa que te interrumpí. En el contexto hegemónico, ¿no? La potencia hegemónica, ¿realmente estamos en un declive cuando todavía tenemos esta internacionalización o la dolarización del mundo, si así lo puedo decir, aunque sabemos que hay países que dejaron también de usar los dólares estadounidenses? ¿Cómo afecta ahora sí que a los de a pie en el diario? Simplemente llevar en mente de que no tenemos ya esa posibilidad de continuar siendo hegemónicos y controladores, porque bien lo dijiste, somos consumidores y donde está surgiendo este mundo tripolar. Somos los líderes en el consumo mundial. Eso es todo en lo que somos líderes. Es absolutamente increíble. Bueno, sí, estamos en un ocaso. Estamos en un ocaso definitivo y como ya tú lo has dicho, esto se inició hace varios años. No es una cuestión que de pronto nos demos cuenta ahora. Lo que está ocurriendo ahora con la administración Trump es un intento desesperado por contrarrestar todo esto. Y Trump ve que para que este intento sea fructuoso, para que tenga fruto, él necesita adquirir un poder total, como lo tienen sus co-triunviros. Putin y Xi en la China son seres de poder total. Aquí en los Estados Unidos, el sistema democrático que hemos vivido desde 1776 es un sistema muy lento y en la dinámica moderna actual, esa lentitud hace que nos sobrepasen en cualquier instante, porque para cualquier cosita aquí se necesitan meses para que se deporte a esta persona, para que se haga la otra cosa. Trump está tratando de obtener poder, de tener él el poder de actuar. Para eso se llama el ejecutivo. Ustedes pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero eso es lo que está tratando de hacer. El encontronazo con la Corte Suprema se viene ahora porque tiene juicios en distintos lugares por distintas razones y en distintos lugares por distintas razones ha fallado el juzgado en contra de Trump. Trump está apelando, esto lo van a llevar a la Corte Suprema, ahí indudablemente habrá que decidir si Trump tiene el derecho de actuar por sí solo o no. Lo mismo con el Congreso. En el Congreso, Trump está haciendo caso obvio de lo que está pasando. Mira, no está cerrando el Departamento de Educación porque eso lo pondría en conflicto abierto con el Congreso, que es el que tiene la facultad de cerrar algo. Pero lo está desmantelando. Correcto. Es sui generis. En lugar de decir cerrarlo, se dice desmantelarlo. Claro. Ahora, Guillermo, es lo mismo. Sí, esto que estás mencionando, yéndonos ahora en el terreno del potencial de una recesión, porque el Wall Street Journal, pues obviamente dio a conocer sus declaraciones, y me refiero a las declaraciones del presidente Trump. Y en la terminal de Bloomberg tengo que Trump revocó las autorizaciones de seguridad de sus rivales políticos como Biden, Harris y Clinton. Fíjate, dos. Trump asegura no haber firmado la proclamación que invoca la ley de enemigos extranjeros. 3. ¿Qué efectos está teniendo la decisión de Trump de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos, que tú ya lo estás tocando?
Trump traslada servicios esenciales del Departamento de Educación a otras agencias. Estados Unidos revocará el estatus migratorio de más de 500,000 de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional cerró 3 agencias de vigilancia interna sobre migración. ¿A dónde estamos yendo, Guillermo? En la revocación de los permisos de inmigración para residir acá ya ha ocurrido, ya ha revocado más de 400,000 que estaban bajo el llamado TPS, Protección Temporal de Extradición del país. Se las ha cancelado, creo que en abril muere su permiso. Y bueno, va a tener que verse qué van a hacer. ¿Qué van a hacer los 200,000 haitianos que hay acá? ¿Volver a su empobrecido Haití? Yo viví durante un golpe de Estado en Haití y era la cosa más miserable que se puede ver. Actualmente está peor todavía porque el país se encuentra en un estado sin gobierno. No hay, los que gobiernan ahí son las pandillas. Bueno, todos esos refugiados que se han venido acá, ¿los vamos a enviar de regreso a ese país? ¿Y los venezolanos que se han venido acá, los vamos a enviar de regreso a ese país? Yo no lo sé, no me atrevo a decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Soy sencillamente un analista, pero eso es lo que está ocurriendo en estos instantes en los Estados Unidos, una transformación total. Hay algo que quiero preguntarte, Guillermo, y tiene que ver con esta reindustrialización, una palabra gigantesca, porque Trump está apostando a ello. Y eso, fíjate bien, a toda costa, inclusive podría decirte hasta con conflictos de intereses. Mira, Trump asegura que quienes atacaron las agencias de Tesla podrían ser enviados a las cárceles de El Salvador. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Defendiendo intereses de funcionarios y manipuladores del mercado? ¿Qué está pasando? Evitando el sistema judicial de acá, mandándolos a otro país. Entonces no los tenemos que enjuiciar acá, los mandamos de frente a las cárceles de El Salvador. Si para 200 personas hemos dado 6 millones a El Salvador, para 400,000 personas, ¿cuántos millones pagaríamos? Y no creo que El Salvador esté en condiciones de aceptar 400,000 personas. Wow. Y eso solamente los haitianos. Luego tienes los venezolanos y de todo el resto de los países todo el resto, del mundo. claro. La situación realmente es orwelliana. Pareciera que estamos nosotros en otro mundo. Me leíste la mente. Estaba yo pensando en la sociedad orwelliana. Vamos a ver qué opinan nuestros amigos en redes sociales. ¿Te parece, Guillermo? Por supuesto. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Dice Robert, estamos viendo el nacimiento de una nueva dictadura. Me recuerda a Daniel Ortega y a otro del sur de América. Dios nos proteja. ¿Qué opinas al respecto, Guillermo? Se está gestando una resistencia ya en este país. Primeramente, a nivel del electorado demócrata que está exigiendo, está exigiendo a sus representantes y senadores en el Congreso que actúen, que dejen de ser mansas vaquitas para ordeñar. Que aparentemente es lo que son, están ordeñando a la clase menos privilegiada. Lo que ha ocurrido con el seguro social es absolutamente increíble. Están recortando un seguro que habían prometido repetidamente no recortar. Wow. Y lo están haciendo en estos instantes. ¿Qué te voy a decir? Te puedo hablar mucho, pero tú hiciste una pregunta inicial, la reindustrialización, y no te di una respuesta. Trump está poniendo todas estas, todos estos aranceles a los países extranjeros que más productos nos envían acá con la intención de, teóricamente, producir aquí en el suelo. Producir acá, que sea más barato producir acá que traerlos de allá. Eso, te voy a decir, puede ser, esa es la teoría, pero ¿cuánto tiempo tomará armar todas esas fábricas acá?
¿Cuánto tiempo tomará el entrenar a todos esos obreros que están haciendo las cositas chiquititas con microscopio para los chips que se hacen? Esas cosas no están siendo tomadas en cuenta y además estamos en una carrera en la cual vamos detrás del ganador en eso. Cierto, sí. La carrera tecnológica y la carrera Mm. industrial la está ganando la China. Hay cierta duda acerca de la carrera tecnológica en lo que se llama la inteligencia artificial. Ajá. En eso parecemos todavía ser líderes, pero la China está casi a parejo con nosotros y conociendo cómo son las cosas, de repente se va para arriba. Yo no sé. Estados Unidos, yo siempre sigo pensando, es el país del futuro y yo sigo pensando que aquí vamos a tener nosotros el liderazgo tecnológico en computación durante mucho tiempo, pero eso es más que nada un pensamiento esperanzado de parte mía. No sé si se basa en la realidad o no. Yo creo Eh, que estás en el camino a esa realidad porque somos líderes y sobre todo la inversión multibillonaria en dólares estadounidenses que han decidido en estas alianzas estratégicas entre los gigantes tecnológicos y que pues para competir con ellos realmente la China ocuparía empresas de ese nivel, aunque hay que tomar en consideración que las que están compitiendo de la China con las empresas estadounidenses, muchos de ellos fueron fundadores o fueron cofundadores, más bien, con los empresarios estadounidenses en los garajes, en las universidades en su momento. Dice Luis Figueredo, mi queridísimo Guillermo, dice, hola a todos. Dice, el planteo y la propuesta se están volviendo un loop en este siglo XXI. Pienso que el disparador de una guerra es que el dólar deje de ser la moneda del mundo occidental. Dame tu opinión. Correcto. El dólar es lo único que mantiene a los Estados Unidos en su posición actual. Estados Unidos es el líder en dos cosas, en el consumo y en tener la moneda mundial, algo que se definió en la reunión de Bretton Woods hace muchos años y que ahora está siendo pues objetado de manera radical. Yo me acuerdo cuando viajaba por la América Latina y Centroamérica con mucha regularidad, cuando iba por el mundo, no me cambiaban billetes de $20 porque era demasiado dinero y tenían miedo de que fuera falsificado. Que sea falsificado un billete de $1 Ahora está no los bien, pero quieren, no ¿verdad? un billete de 20. Ahora un billete de $20 es como 50 centavos de hace tiempo. Así es como es Así la es. realidad. Ajá. La inflación es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Se Claro. ve en la reducción del poder adquisitivo del dólar a nivel internacional. Y se está planteando ya el reemplazo del dólar. ¿Por quiénes? Yo no creo que sea por el yuan chino, tampoco creo que sea por el rublo ruso, son todavía más inestables que lo nuestro. El yuan chino es dirigido oficialmente por el Comité Central del Partido Comunista. El rublo no aguanta lo que está ocurriendo en la actualidad en la guerra Cierto. con Ucrania. Esa es la razón por la cual Rusia está dispuesta a transar la guerra con Ucrania, pero va a continuar bombardeando, bombardeando, bombardeando hasta que avance lo más posible que pueda en tierra. Dicen que, bueno, pero eso es cambiar el tema, Mira, discúlpame. el punto no, quería regresar a lo que estás mencionando sobre la pérdida de la hegemonía. Dijiste tú en cuanto a la dolarización del mundo, pero somos líderes porque tenemos la maquinita para imprimir dólares y la deuda mundial está en dólares. Ojo, Correcto, pero ya está ¿sí? cambiando. Ahora, en 1969, para tu acervo de conocimiento, porque sé que tú grabas mucha información de esta, el Fondo Monetario Internacional creó, Guillermo, ya los derechos de giros especiales. Me gustaría que toquemos un día el tema, ¿verdad? De esos derechos de giros especiales que es una moneda de intercambio mundial en caso de que el dólar sufriese, ahora sí que esta desaparición como lo fue en 1944, lo dijiste correctamente, entre guerras, se determinó que el dólar suplantaría a la libra esterlina en ese acuerdo de las
más de 44 naciones de Bretton Woods, precisamente en New Hampshire, y lo cual se creó, fíjate cuántos años después, estos derechos de giros especiales, y ya se hicieron las primeras transacciones durante la gran recesión del año 2007-2009 entre la China, imagínate esto, la China, Rusia, Brasil y la India. Comenzaron a hacer transacciones de esto al respecto. Y esto pues nos lleva a pensar, Guillermo, que el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Central y las instituciones creadas para el control y el dominio, obviamente, sobre esta supremacía de los Estados Unidos, y bien lo hemos estado mencionando, mientras tengamos la maquinita, ya no de imprimir, sino de poner digital, ceros, números, o de quitarlos y ponerlos, etcétera, etcétera, al final de cuentas hay deuda no financiada, y esta deuda financiada es la que nos está llevando no solamente a la quiebra, sino a un deterioro de la calidad de vida del mundo, a menos que tú lo veas diferente, Guillermo. No, lo veo exactamente así. Está llevando también a un deterioro del sistema político de los Estados Unidos, donde ya tuviese a una Casa Blanca haciendo caso obvio de lo que le dice las Cortes de Justicia. Si eso nos pasara a nosotros, nos metían a la cárcel inmediatamente por desobedecer una orden. Señor, usted no puede ir allá. Y si voy allá, me meten a la cárcel. Bueno, señor, usted no puede llevarse estos señores a El Salvador, y los lleva a El Salvador. ¿Qué está pasando? Esto lo va a tener que determinar la Corte dice, Suprema I'm sorry con excuse me, se dice. Correcto, I'm sorry con excuse me, pero no puedo hacer otra cosa. Eso es lo que piensa el presidente Trump. Mira, yo escuché, hay cosas muy alarmantes. Sí. Escuché el otro día a Steve Bannon, el ideólogo de Trump en el primer gobierno. En el primer gobierno, sí. Y todavía el ideólogo de la extrema derecha, decir que nos vamos a un tercer gobierno de Trump. Preguntado de cómo vamos a hacer eso, si eso es inconstitucional, respondió diciendo, estamos elaborando dos maneras de hacerlo. O sea, ya están pensando en hacer eso. La cosa no es tan sencilla como nosotros pensamos. La perennización de un señor Trump es posible aquí en los Estados Unidos, y él necesita tiempo para realizar su objetivo. Su objetivo es la reindustrialización de los Estados Unidos para poder volver a tener fuerza real. La fuerza real la tiene el que produce. Acá no se produce casi nada. Incluso nuestras computadoras y nuestros teléfonos, que son de acá, Apple o de cualquier otro país o de cualquier otra marca, las hacen en la China y las mandan acá con nombre americano, porque nosotros somos quienes tenemos la patente y las hemos diseñado y todo lo demás. Pero como hemos encontrado que es más barato producir allá, nos las hemos llevado allá a que las produzcan. Las Apple las hacen allá. Claro. Bueno, Guillermo, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el Radar Político. Hay muchos comentarios de nuestros amigos en redes sociales. La plática está muy interesante porque se trata de entender un poco sobre lo que está ocurriendo en ese triunvirato, la China, la Rusia y los Estados Unidos. Fíjate, dije la China, la Rusia y los Estados Unidos. Una gran diferencia. Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Con el experto Manuel Ramos, Testamentos. Más del 90% de las personas fallecen sin hacer un testamento. Economía. Lo que está ocurriendo es a nivel mundial, es parte de la globalización. Seminarios. He aprendido y he llegado a conocer cosas que ignoraba. Manuel Ramos, un profesional con credibilidad y experiencia. Proteja su patrimonio, el futuro de usted y su familia.
Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Tenemos un comentario que tiene algo interesante que hay que analizarlo, mi queridísimo Guillermo. Déjame, se me perdió ahorita que estábamos dando la vuelta. Y dice, no es lo que yo quiero solo para saber. Dice, si Rusia, ese es Jesús, si Rusia es tan poderosa, ¿por qué no ha podido destruir a Ucrania? Respuesta es muy sencilla, que en la guerra también hay reglas para operar, para ejecutar y utilizar ciertos tipos de armamentos, inclusive las cuestiones de las ojivas nucleares. Así que adelante, Guillermo. Porque la OTAN ha estado detrás de Ucrania, pero ahora la OTAN ha retirado su apoyo porque Estados Unidos ha retirado su apoyo y Estados Unidos manda en la OTAN, digan lo que digan. Ha habido un encuentro de fuerzas paralelas. Quitada la OTAN, Rusia barre. Y eso, creo yo, es lo que Rusia piensa hacer, Putin piensa hacer tras un periodo de paz, digamos, habiendo firmado un acuerdo de paz, va a dejar que pase un tiempo y dentro de unos años se va a tomar todo. Ucrania fue parte integral de Rusia. No solo fue parte integral de Rusia, Ucrania fue la fundadora de Rusia. Rusia se creó en Kiev, la actual capital de Ucrania. Allí fue una tribu de nórdicos, eslavos, llamados los Rus. Los Rus estuvieron allí y su expansión creó el Imperio Ruso. Por eso los rusos dicen que Ucrania es suyo. Hay maneras de analizar las cosas. Claro, no, para mí, dicho sea de paso, es la madre de donde surge la Rusia, ¿verdad? Correcto. Es todo lo contrario. Ahora, Guillermo, dice Manuel, dice una pregunta. ¿Quién podría sacar a Trump del poder en tiempos como estos? Nadie. ¿Qué se podría hacer? Nadie. Nadie. Sacar a Trump va en contra de lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Y aquí se trata de proteger la Constitución de los Estados Unidos tal como ha sido. Darle una reinterpretación a la Constitución, darle una reinterpretación a lo que puede o no puede hacer el Congreso, darle una reinterpretación a lo que puede o no puede decidir las Cortes de Justicia. Todo eso es un veremos, pero en eso es lo que está Trump. Está desafiando. Trump está desafiando a las Cortes para llegar a una decisión final acerca de su poder como mandatario. También está desafiando al Congreso, pero el choque con el Congreso no se da todavía porque en el Congreso Trump tiene mayoría. Tiene mayoría en la Cámara de Representantes y mayoría en el Senado. Y cada vez que hace algo que le roba atribuciones a la Cámara de Representantes o al Senado, esas mayorías le bajan la cabeza y no hay problema. Trump se sale con la suya. Dice actualmente, perdón Guillermo, hay un comentario de la SER, dice que el actual gobernante en turno le estorba la Constitución, el Estado de Derecho y las resoluciones judiciales que buscan garantizar las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos del país. Me gusta la parte donde dice le estorba la Constitución. ¿Tú crees que le estorba la Constitución al presidente Trump? Él piensa en darle una reinterpretación a la Constitución para que esté más de acuerdo a su pensamiento. O sea, no la va a sacar. Es casi algo así como sagrado en los Estados Unidos. En el altar americano la Constitución está ahí en el medio, pero la reinterpretación, mira que ha reinterpretado la 14ª enmienda para decir que los hijos de indocumentados nacidos acá no son ciudadanos americanos, quitarles la ciudadanía. Esto todavía no se ha discutido en las Cortes, está en las Cortes en tela de juicio ahora, pero esto es algo que se va a ver. La administración Trump, mira, te voy a decir, ha llegado al poder de manera democrática. El señor Trump está probando ser una persona que está haciendo lo que él dice. Discúlpame, haciendo lo que él dice. Él dice muchas cosas
y la gente se fija mucho en la boca de Trump. Mira que digo esto, mira que digo lo otro, y se escandaliza por las mentiras que salen de allá. No se debe uno de fijar en la boca de Trump, se debe de fijar en sus pies, y sus pies son de plomo, no se mueven de donde está. Y él está parado sobre la idea de reindustrializar al país, está parado sobre la idea de la manera de hacerlo con los aranceles, y está parado sobre todo eso, y de ahí no se mueve. Nosotros nos fijamos mucho en su boca, y su boca es sencillamente una distracción. Mira a lo que hace y dónde está parado, dónde se para él. ¿Qué te voy a decir? Me es difícil hacer lo que quiero hacer, que es ser leal al presidente Trump en todo lo que él quiere, pero al mismo tiempo me es imposible el decir que sí está bien que mande a los indocumentados a una cárcel en El Salvador sin juicio. Los manda de frente a la cárcel. Detalle. Bueno. Y además con mentiras, ¿eh? Ahora, Guillermo, cerramos con esto. Ya se nos fue el tiempo aquí en KTNQ 1020 AM. Pero cerramos con, y me gustaría que tú lo analices, ¿por qué es el F-47? No me digas ahora. Te lo quiero dejar de tarea. ¿Por qué le pusieron F-47 a esos aviones de guerra? Te lo dejo de tarea para que lo analicemos. Muchísimas gracias a Guillermo Descalzi y a todos ustedes que estuvieron con nosotros en KTNQ 1020 AM. Nos despedimos. Hasta la próxima, hermano. Que Dios te siga bendiciendo. Y analiza por qué le pusieron F-47. Ya lo sabes, ya lo sabes. Los cuatro. Muy bien, señor. El 47º presidente de los Estados Unidos. Bye.